que se incorpore el diputado Santiago Soto. Sergio, tienes el micrófono cerrado. Perfecto. Andrea, te encargo entonces el tema de los micrófonos para que haya respeto a los tiempos y a las presentaciones de cada uno de los ponentes. No se abren los micrófonos hasta que tengamos la sesión de preguntas, por favor. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión de la Cámara de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Les doy la más cordial bienvenida a todos mis amigos y compañeros de la Comisión de Cultura y Cinematografía que nos honran el día de hoy con su presencia. Y justamente hoy, en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, pues estamos trabajando e iniciamos el primero de varios conversatorios que tendremos con respecto a la retribución a la creatividad de derechos de autor, la copia privada. Ese es el nombre de nuestro conversatorio. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Como les dije, es retribución a la creatividad y derechos de autor, la copia privada, la cual pues nos dimos a la tarea de organizar en la Comisión de Cultura y Cinematografía, en el que tendremos la participación de nuestro compañero Santiago González Soto, diputado coordinador de la Subcomisión de Derecho de Autor, a quien agradezco su valioso apoyo para moderar esta sesión. Y también está con nosotros, y les doy la más cordial bienvenida, Hugo Contreras Lamadrid, quien es director general de Indautor. Muchísimas gracias, Hugo. Muy importante tu participación en estos conversatorios. Le doy la bienvenida también a José Luis Caballero, abogado consultor de la OMPI, de la OMPI, y también está con nosotros José Rafael Fariñas, director regional de América Latina y del Caribe de la CISAC. Bueno, pues es realmente importante este tema para nosotros, ya que la tecnología el día de hoy nos permite mantenernos en comunicación y pues nos sirve como un instrumento para dialogar y para reconocernos, para escucharnos, para conversar, para buscar y encontrar los consensos y los disensos, aún a pesar de las difíciles condiciones por las que atraviesa el mundo y particularmente nuestro país en este momento, y en especial la sociedad mexicana a la que nos debemos como sus representantes, por supuesto, y a la que queremos servir con la máxima transparencia y apertura. Es por eso que estamos haciendo este tipo de conversatorios abiertos a la participación de todos los ciudadanos. Y como ustedes saben, el pasado 21 de abril se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas presentada y suscrita por un servidor y por varios integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, respectivamente, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada, a la que forma parte de un paquete robusto de documentos parlamentarios para la recuperación del sector cultural de nuestro país ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo en este momento. Y evidentemente se pretende básicamente que, entre otros, los compositores y escritores de nuestro país, que son autores y creadores, reciban una retribución compensatoria económica por la reproducción de sus obras. Es una deuda histórica que tenemos con todos nuestros autores, creadores, compositores, y por supuesto sin que ello signifique afectando a alguno de los usuarios. Y creemos que esto es lo correcto y lo justo, por lo que les acabo de decir, de esa deuda que tenemos con ellos desde hace varios años. Y gracias al progreso científico y tecnológico que hoy nos hacen presentes virtualmente en este conversatorio, pues las obras protegidas por la ley son copiadas, almacenadas, compactadas, duplicadas o reproducidas en cuestión de segundos.
Y aunque esto representa un signo de nuestros tiempos, es importante que los creadores reciban esa remuneración económica por ello. Ya desde 1996, la propia Ley Federal de Derechos de Autor expresa en su artículo 40 que los titulares de los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en el artículo 148 y 141 de la presente ley. Es decir, hace casi ya 24 años que tenemos el que aquí y ahora nosotros hemos querido mejorar la legislación para responder a la realidad histórica en que estamos viviendo, donde la tecnología precisamente es parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Y para tal efecto hemos propuesto un cómo, un quién, cuándo y cuánto es lo que se debe de retribuir, que es lo que no se había hecho desde hace 24 años. En lo personal, a mí me gustaría comentar que parto de una premisa simple pero no simplista, de que los avances tecnológicos tienen que traer beneficios para que vivamos mejor y con mejor dignidad para las personas y para los sectores, por supuesto. El Estado, la academia, el mercado y la sociedad civil organizada tienen que estar involucradas en este tema. Y no es justo y ya no es admisible que en la relación entre tecnología y creatividad se socialicen los costos y se privaticen las utilidades. Y que este conversatorio definitivamente al que se ha convocado a todas las voces interesadas nos sirva para normar nuestro criterio y alcanzar acuerdos. Así que vamos a dar paso a este conversatorio y esta conversación iniciamos con el tema de análisis jurídico de la copia privada. Y para esta Comisión de Cultura y Cinematografía, realmente es un honor contar el día de hoy con la presencia del licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, quien ya lo presenté, él es director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, a quien cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Bienvenido, Hugo. Buenos días. Muchas gracias, Sergio, por esta invitación. Para mí, la invitación que nos hace usted, señor diputado, el día de hoy es sumamente importante por muchas cosas que comentaré en unos minutos. También debo agradecer al diputado Santiago González Soto, coordinador de la subcomisión del derecho de autor, porque insisto, es muy importante para nosotros que se tome en cuenta, que se escuche a todo lo que nosotros representamos, que simple y sencillamente es el derecho de autor. Entonces, agradeciendo nuevamente esto y sobre todo también pues la presencia de los ponentes tan importantes que se van a tener a lo largo de este conversatorio y de todo lo que incluye, todos los alcances que se pretenden a través del trabajo que la Cámara de Diputados representa. Para nosotros es muy importante como parte de la Secretaría de Cultura el respeto al derecho de autor. Y hay varios temas importantes que usted ha mencionado antes de iniciar en este preámbulo que nos ha permitido adentrarnos a lo que va a ser esta reforma o lo que ya es, porque ya está precisamente donde tiene que estar, en el Congreso de la Unión. Es muy importante, nosotros acatamos la ley, acatamos la norma y simplemente lo que nos indique es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, desde 1996 está prevista esta figura jurídica y desafortunadamente no ha tenido los alcances que se tienen, pero bueno, la norma está, es perfectible y es el trabajo que corresponde a la Cámara de Diputados. Por otro lado, también vale la pena mencionar que en el Instituto Nacional del Derecho de Autor siempre tomamos en cuenta a todos aquellos que forman parte y que integran lo que representa el derecho de autor. Por un lado, los autores mismos, hablaba usted de algunos de ellos. También nosotros tomamos en consideración a todos los titulares de derechos conexos, artistas, intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión, etcétera. Pero también tomamos en cuenta a la industria que tiene que ver con este trinomio perfecto que al final nos va a permitir poder trabajar, poder desarrollar lo que el derecho de autor representa.
Tenemos aquí las dos vertientes importantes y que son la base fundamental precisamente para esta parte tan importante del derecho, que tiene que ver con los derechos morales y los derechos patrimoniales. En el Instituto Nacional del Derecho de Autor, nosotros hemos dado hasta el día de hoy cabal cumplimiento a todo lo que nos ha mandatado, pero también estamos ansiosos por tener y contar con las facultades que todo lo que representa y supone el derecho de autor nos debe de otorgar, como son aquellas que se han mencionado al principio de su ponencia. Entonces, es bienvenido para nosotros todo el trabajo legislativo, siempre que vaya enfocado como esta labor que ustedes desarrollan a la protección, al desarrollo, pero sobre todo a la divulgación del derecho de autor. Nosotros tratamos en el instituto de dar cabida no solamente a una parte o a un sector de los que integran el derecho de autor, sino a todos ellos, a través de la representación que tenemos a nivel nacional y con programas que se han implementado a lo largo de este periodo en el que estamos trabajando al frente del instituto, pues hemos logrado llegar a algunos lugares donde anteriormente no se llegaba. Nosotros trasladamos a través del servicio de indautor itinerante precisamente los servicios que prestamos a través de todas las direcciones a cualquier comunidad que nos lo solicite, porque necesitamos trabajar en conjunto como lo hace la Cámara de Diputados en este momento, de manera conjunta con toda la gente que participa en estas labores. Es importante entonces tomar en cuenta siempre que si nosotros trabajamos de la mano desde los tres poderes que conforman a la Unión, podemos avanzar de manera como se ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, resulta relevante en todo lo que representa valorar esta reforma, como tenemos ahorita, afortunadamente, una gran actividad legislativa. Es importante, repito, tener este tipo de encuentros con ustedes, que son la voz de la nación, la voz del pueblo. Ustedes representan a lo que es México. Entonces, si está representada toda la comunidad que integra o que forma parte del derecho de autor, nosotros, por supuesto que vamos a colaborar con que el derecho de autor continúe con esta difusión, con esta divulgación, con esta aplicación de la norma siempre en beneficio del derecho de autor. Insisto, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que representa, todo lo que supone el derecho de autor en toda su magnitud, entonces estaremos en una posición diferente, en una situación en la que realmente podemos defender lo que el derecho de autor representa. Si bien es cierto, como se comentaba, que está conformado el derecho de autor por derechos morales y derechos patrimoniales, el derecho de autor es uno solo. Es único y debe de estar la salvaguardia de este derecho en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Por eso celebramos siempre que se haya trabajado en la materia autoral a través de esta Comisión de Cultura y Cinematografía que usted preside, así como pues tener la importante participación del diputado Santiago González Soto como coordinador de la subcomisión del derecho de autor. Así que celebro mucho la invitación y agradezco nuevamente el espacio que nos brinda, diputado, para poder colaborar y trabajar en este tipo de reformas que mucho tendrán que ver con el desarrollo nacional. Muchas gracias y un saludo a todos los participantes, al licenciado José Luis Caballero, así como a José Rafael Fariñas, que son los ponentes para el día de hoy en el tema que se estará desarrollando. Muchísimas gracias, estimado Hugo Contreras, por tu importante mensaje, te lo agradecemos. Y a continuación, me gustaría presentar al profesor José Luis Caballero, abogado consultor de la Organización Mundial de Protección de Propiedad Intelectual, OMPI. Así que bienvenido y dejamos la palabra hasta por 20 minutos al profesor José Luis Caballero. Adelante, José Luis. Gracias. Pues en primer lugar quiero saludar respetuosamente al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, al diputado Sergio Mayer, al diputado Santiago González como coordinador del área responsable de los derechos de autor dentro de esa comisión, y al resto de los señores legisladores que hoy se han dado su tiempo para participar en este primer conversatorio que abordará temas sumamente relevantes, los que ya el diputado Mayer
finalmente introdujo dentro de su discurso de apertura, y que tienen que ver precisamente con el valor económico que el derecho de autor tiene, y particularmente a través de la figura de la copia privada, que es a la que me voy a referir en un momento más. Celebro la participación, desde luego, del licenciado Hugo Contreras Lamadrid, el director general del INDAUTOR, la participación de este instituto como el único órgano especializado en la tutela de los derechos de autor me parece fundamental, y desde luego también a mi colega y amigo Rafael Fariñas, que nos va a hacer favor de igualmente emitir comentarios respecto a este tema una vez que el suscrito haya concluido con su intervención. Yo creo que es necesario, a efecto de introducir la figura de la copia privada, no pasar por alto el antecedente de lo que yo denominaría como el derecho de autor contemporáneo, uno que podemos ubicar propiamente a partir del año 1900 a la fecha, a pesar de que si uno hace un análisis en retrospectiva, yo creo que el primer evento tecnológico que enfrenta el derecho de autor y que lo sortea de una forma adecuada, curiosamente es con Gutenberg y con la aparición de la imprenta a finales del siglo XV. Habrá que recordar que antes de esa fecha no existía propiamente ningún medio tecnológico que permitiera de una forma mecánica llevar a cabo la reproducción de las obras. Consecuentemente, con ello no había, evidentemente, tampoco ninguna necesidad práctica de enfrentar, digamos, este tipo de problemática con recursos de tipo legal o judicial. Pero conforme fueron avanzando los años y llegamos a principios de los años de 1900, no podemos pasar por desapercibido que de repente surge el cinematógrafo, surge el fonógrafo. Años más tarde nos encontramos con la aparición de la radio, posteriormente de la televisión, fenómenos todos de naturaleza tecnológica que fueron teniendo una incidencia directa en la manera en que los derechos de autor y los derechos conexos tuvieron que ir siendo tratados o reconocidos a nivel mundial. Años más tarde, y en este recorrido de las distintas tecnologías que ya fuera de una forma mecánica o inclusive electromagnética, fueron de alguna manera teniendo cada vez mayor presencia, pues muchos de ustedes seguramente recordarán la aparición de las videocaseteras con los videos beta o los videos de otro formato. Después aparecieron de las videocaseteras, tuvimos frente a nosotros aquellos dispositivos para oír los cassettes, que fueron la migración de los discos de pasta y que se denominaban como los Walkmans. Y así, quizá durante ese periodo, estuvimos en presencia de medios de reproducción electromagnética que, si bien ocasionaban problemas a los titulares de los derechos de autor, había que reconocer que la propia degradación de la copia que se obtenía de la copia, también tenían un impacto relativamente menor al que hoy en día estamos enfrentando. ¿Qué pasa a partir de, digamos, de mediados de los años 70? En primer lugar, la aparición de la computación comercial, es decir, las computadoras dejaron de ser esos enormes equipos solamente ubicados o localizados en los centros grandes de investigación, y aparecieron las laptops y aparecieron computadoras que permitían precisamente que las personas empezaran a acceder a formas de interactuar con medios y tecnologías antes nunca jamás, no solamente vistas ni imaginadas. Y con la aparición del Internet apareció algo que se ha vuelto finalmente el fenómeno de estos días, la digitalización y el medio de comunicación a través del Internet. Y eso ha sido quizá el principal detonante que se ha constituido a su vez en uno de los retos más importantes que el derecho de autor tiene que sortear. Reto que a la fecha, he de decir y he de reconocer, no encuentra todavía una respuesta ni puntual, ni definitiva, ni satisfactoria para todos los sectores que participan de este medio. Y también a la par de la aparición precisamente de este Internet al que he hecho referencia, nosotros podremos recordar que de los discos de pasta migramos a los audiocassettes o a los cassettes, y de ahí en un brinco, yo diría, muy importante, aparecieron los CDs musicales con una capacidad de fijación increíble,
en donde de un día para otro podíamos traer literalmente una biblioteca entera musical en un disco compacto que podíamos colocar en el lector de nuestro automóvil o en nuestras casas y escuchar la música de nuestra predilección. Más adelante aparecieron los DVDs y sustituyeron a las películas cinematográficas que venían siendo preponderantemente explotadas en salas cinematográficas y posteriormente a través de los videos, en alguna época inclusive en un formato de renta a través de establecimientos a los que todos asistíamos. Pero después empezaron a aparecer otros soportes o mecanismos que empezaron a permitir que nos hiciéramos de dispositivos en donde era factible reproducir de forma temporal o permanente muchas de las obras de nuestra predilección. Y entonces empezaron a comercializarse los pendrives o los USBs, como ahora los conocemos, los discos de almacenamiento externo, no solamente para hacer los famosos respaldos de nuestras computadoras, sino para muchas otras, finalmente, propósitos o destinos. Apareció la nube, ese concepto etéreo en donde uno se imagina finalmente que todo se va al espacio cuando en realidad pues no son más que grandes servidores con enormes capacidades de almacenamiento temporal o permanente. Aparecieron los lectores de libros, estas tabletas que permitían obviamente llevar grandes cantidades de libros digamos, a nuestra disposición. Y desde luego aparecieron las tabletas, las famosas iPads y algunas de otras marcas, y con ello los smartphones, de los cuales prácticamente hoy hay un altísimo número de la población que ya cuenta con un dispositivo con estas características. Ahora bien, es decir, si uno hace un análisis de qué impacto ha tenido la tecnología sobre los derechos de autor y sobre nuestra vida cotidiana, yo creería que hay que analizarlo desde dos distintas aristas. La primera, las del usuario. Y me quiero referir en primer lugar al usuario porque ciertamente nos hemos privilegiado del acceso, en primer lugar, inmediato. Hoy una característica de la tecnología es justamente la inmediatez. Pasaron ya los días o los dejamos atrás en donde cuando uno quería adquirir un libro o inclusive acceder a un disco de nuestro artista predilecto, había que esperar los meses en que ese material llegara desde España o muchas veces la importación desde los Estados Unidos. Hoy en día, la inmediatez es una característica que define justamente el acceso a estos bienes protegidos por los derechos de autor, y esto ha provocado de forma absoluta y totalmente pues razonable, no solamente el que como sociedad tengamos un acceso inmediato, sino la gran mayoría de las veces inclusive gratuito, y debo decirlo también con tristeza y desde luego con preocupación, y muchas veces ilegal, de contenidos protegidos por el derecho de autor, sin que la normativa hasta esta fecha haya tenido el alcance necesario para encontrar los remedios necesarios para poner fin a esta actividad. Entonces, como usuario hemos recibido los beneficios que la tecnología finalmente ha puesto a nuestra disposición, permitiéndonos acceder a contenidos de forma realmente inmediata y prácticamente sin límite alguno. Pero desde la perspectiva de los derechos de autor y de los titulares de los derechos conexos, este acceso inmediato, pero sobre todo también irrestricto a las obras y a las prestaciones protegidas, ha tenido como consecuencia, si bien es cierto, una difusión jamás pensada de sus creaciones, porque nunca imaginamos que hoy seríamos leídos en prácticamente cualquier rincón del mundo, o nuestra música escuchada, nuestra pintura vista, o nuestras películas exhibidas, también nos hemos topado con el hecho de que ese uso irrestricto ha provocado la pérdida absoluta de toda forma de control que el autor y el titular ejerce sobre sus obras, y consecuentemente ello ha tenido una consecuencia de afectación al patrimonio personal de los autores y, desde luego, de los legítimos titulares de los derechos conexos. Lo que la tecnología ha aportado de un lado, también de alguna manera, debo decirlo, se lo ha restado, disminuido, desde luego, al otro. El derecho de autor, en su concepción, yo diría prácticamente universal, tiene una condición que lo identifica perfectamente bien, que es la condición monopólica. El derecho de autor se traduce esencialmente en la facultad que un autor tiene para decidir si autoriza o prohíbe el uso de su obra.
y si lo autoriza en qué condiciones y a cambio de qué. Esa condición monopólica de los derechos de autor que se traslada desde luego a los derechos de los artistas intérpretes, de los músicos ejecutantes, de los productores de fonogramas, videogramas, organismos de radiodifusión, inclusive a los editores de libros, es algo que identifica esta materia de forma universal. Si esta condición del uso exclusivo no estuviera reconocida, evidentemente el esfuerzo creativo jamás tendría forma alguna de ser recompensado. En consecuencia con ello, y precisamente para permitir que la sociedad y el usuario pueda imponerse esos contenidos en ciertas condiciones especiales, prácticamente todos los sistemas de derechos de autor del mundo han insertado dentro de su normativa nacional excepciones o limitaciones que establecen en qué casos especiales, y quiero remarcarlo, casos especiales es posible acceder a esas obras sin para ello contar con la autorización de su legítimo titular. Y desde hace muchos años la Convención de Berna, una de las más importantes, uno de los más importantes instrumentos en la tutela de los derechos de autor, ha establecido una condición que se denomina como la regla de los 3 pasos, que permite el uso de ciertas categorías de obras para uso personal y privado, siempre y cuando, en primer lugar, tengan esta característica: uso personal y privado. Evidentemente, esto trae aparejado la ausencia de todo fin lucrativo, que no se cause un perjuicio injustificado, asumiéndose que se causa un perjuicio a los intereses legítimos del autor o el legítimo titular, y por último, que esa utilización esté justificada en la medida del fin que se persigue. Cuando esa regla de los 3 pasos finalmente se cumple, entonces estamos en presencia efectivamente de una limitación que es efectiva y que de alguna manera contribuye no solamente a que quien se dedica a la creación de obras se apoye o soporte en otras preexistentes para documentar la propia, sino también en ciertas formas de uso que, ausentes de alguna manera de la violación del derecho a autor, permiten a esas personas acceder a obras que en otras condiciones no sería posible hacer. Pero esta condición justamente del uso personal y privado, que por un lado está reconocida en el artículo 148 de la ley y en lo tocante a los derechos conexos en los 151, provoca al mismo tiempo que haya un uso del cual el autor, evidentemente, o el titular de los derechos conexos, no se vea debidamente remunerado o retribuido. Y ahí es en donde el detrimento a su economía evidentemente se hace absoluto y totalmente manifiesto. El diputado Mayer, lo mismo que el licenciado Contreras, mencionaron en sus comentarios introductorios que el concepto de copia privada no es un concepto nuevo en el derecho de autor y menos en la Ley Federal de Derecho de Autor de México. Es importante que todos los que hoy amablemente nos siguen en este conservatorio sepan o recuerden que fue introducido en el texto de la ley de 1996, publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de ese año, en vigor a partir del 24 de marzo del año 1997, en donde debido a la pésima técnica jurídico-legislativa, el precepto quedó absoluto y totalmente inaplicable. Pero el principio está recogido íntegramente en la Ley de Derechos de Autor. Hoy existe la remuneración compensatoria por copia privada, pero lo que no existe es la claridad necesaria para poder hacer que esta remuneración sea un derecho efectivo, ejecutable y que compense adecuadamente a los titulares hacia los cuales esta compensación va dirigida. El concepto de copia privada, como muchos de ustedes ya saben, no es otra cosa más que el derecho que tienen autores y titulares de derechos conexos a percibir una remuneración compensatoria por determinados actos de reproducción, ya sea temporal o permanente, que de sus obras, de sus manifestaciones culturales, de los productos culturales que son producidos, llevan a cabo terceros a través de su fijación en determinado tipo de soportes que tienen precisamente estas características y sobre los cuales los autores, como lo he dicho, no ejercen absolutamente ningún tipo de control. Es importante también compartirle a los señores legisladores que nos honran con su presencia el día de hoy, que sepan que más de 70 países hoy alrededor del mundo contemplan esta figura de la remuneración compensatoria por copia privada
entre los cuales tenemos a Canadá, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Francia, España, Alemania, Italia, Japón, y al menos 17 países en América Latina reconocen la figura de las excepciones y limitaciones. En el caso específico de Perú y Paraguay, específicamente la remuneración por copia privada. Es decir, no estamos hablando de una figura que sea ni novedosa ni en donde México esté siendo punta de lanza como para probar cuál es la respuesta del mundo frente a una iniciativa de esta naturaleza. Es necesario apuntar que esta remuneración recae de forma directa en quien fabrica, distribuye, importa o comercializa dispositivos con capacidad de fijación temporal o permanente. Y en esta iniciativa se ha establecido que esta obligación va a resultar solidaria entre quien lleva a cabo el acto de importación de primera mano y, en su caso, quien lleva a cabo la distribución del mismo. Quiero aclarar, porque es muy importante que esto quede de alguna manera debidamente asentado, que no se trata de un impuesto. Esto tampoco es un gravamen. Se trata única y exclusivamente de una remuneración que tiene como propósito compensar las pérdidas multimillonarias que autores y titulares de derechos conexos padecen con motivo de los actos de reproducción y de intercambio y de alguna manera, de puesta a disposición que los usuarios llevamos a cabo muchas veces ese tipo de contenidos. Y ustedes finalmente deben de reconocer, y les habrá tocado la mayor de las veces presenciar, que gran parte de las campañas u ofertas que los fabricantes y los distribuidores ponen a nuestra disposición para la adquisición de estos dispositivos va siempre en función de la capacidad de almacenamiento que estos tienen. A mayor capacidad, evidentemente, mayor precio. Y siempre nos ofertan la mayor posibilidad de almacenar más canciones, almacenar más películas, almacenar más libros, descargar más, descargar y descargar. Es decir, hay una clara y directa relación entre la capacidad de almacenamiento y los bienes culturales a los que me he estado refiriendo. La recaudación que se plantea de la remuneración compensatoria se haría bajo la más estricta supervisión del Instituto Nacional del Derecho de Autor, como el único órgano garante de la propiedad y tutela de los derechos de autor en este país. Con ello se daría transparencia y certeza de que el destino de los recursos corresponde efectivamente a las categorías a las cuales finalmente la iniciativa se refiere en lo tocante a las cantidades que han de ser percibidas, atento a la naturaleza del uso que finalmente pretende dársele al dispositivo. En tanto se emite una tarifa definitiva o bien se diera el supuesto de que aparecen nuevas tecnologías no contempladas dentro de los de las distintas categorías contempladas dentro de la iniciativa, se habla de la posibilidad de la autodeterminación a fin de que sea el propio fabricante, el propio importador, el propio comercializador, el que determine justamente hacia dónde tiene que ser canalizado de alguna manera el pago y la cantidad a ser cubierta de acuerdo justamente con estas capacidades de fijación. Y yo quiero destacar como un último punto de este comentario que se tiene previsto que hasta un 20% de los ingresos recaudados por este concepto van a estar destinados a programas de naturaleza cultural y desde luego de asistencia, de tipo asistencial. Y con esto me refiero a que pues esta condición de la cual miles de autores en nuestro país padecen, que es la falta de acceso a la seguridad social, puede hoy convertirse en una realidad a través precisamente del destino de un porcentaje de la recaudación que se llevaría a cabo a través de esta iniciativa. Quisiera yo, en aras del tiempo que me fue otorgado, simplemente emitir las siguientes 5 conclusiones. La primera es reiterar que no se trata de una nueva figura que pretende incorporarse en la ley. Se encuentra inserta desde el año de 1996. Esta iniciativa busca única y exclusivamente hacer operativo un derecho que ya está reconocido legalmente. Lo segundo es recordar que no es un impuesto ni un gravamen. Es un derecho que compensa adecuadamente la pérdida que el autor sufre con motivo justamente de la realización de la copia privada, sobre la cual
no ejerce absolutamente ningún tipo de control y recae sobre productos tecnológicos diseñados preponderantemente para dar cabida justamente a las descargas de los contenidos creativos. Lo tercero es que no se trata tampoco de una licencia a cambio de la cual las personas que finalmente la cubren puedan llevar a cabo un uso indiscriminado y con fines lucrativos de las obras o prestaciones protegidas por el derecho de autor. La remuneración compensatoria se da producto de la copia privada, la cual se realiza con un propósito ausente de todo fin o propósito de lucro. Pagar la remuneración compensatoria no es equivalente a una licencia de uso o explotación que permite a quien lo lleva a cabo utilizar de forma indiscriminada una obra en particular. El cuarto punto que quiero finalmente mencionar y que me parece muy importante señalarlo es que los destinatarios del pago, es decir, los fabricantes, los importadores o los comercializadores, son los mismos que en otros países del mundo llevan a cabo ya este pago y lo han reconocido de forma absoluta. Es decir, hoy no estamos de alguna manera impactando a un fabricante, a un importador o a un distribuidor o comercializador que esté cubriendo por exactamente el mismo concepto la remuneración compensatoria en al menos 70 países, lo cual creo que habla justamente de que toca ya que México se sume a ese mismo escenario en donde también esta obligación que reconocen en otros países hoy se ha reconocido en el nuestro. Esta es una iniciativa de la Comisión de Acceso Legal a la Cultura. Es una iniciativa que reúne la aprobación unánime por primera ocasión de la totalidad de las sociedades de gestión colectiva existentes en nuestro país, pero a la cual se han sumado distintas industrias, la Cámara Nacional de Cine, de la Industria Cinematográfica, la Cámara Nacional de Industria Editorial, la Asociación de Editores Mexicanos de Música y muchos otros. Es decir, es una iniciativa que no tiene el endoso o aval de una sola sociedad que pudiera verse beneficiada, en particular por la aprobación. Esta es una iniciativa que beneficia a todos los autores, a todos los artistas intérpretes, a todos los músicos ejecutantes, a productores de fonogramas, productores de videogramas, organismos de radiodifusión y desde luego también a los editores de libros. Es decir, es una iniciativa global. Atento a ello, yo respetuosamente convoco a los integrantes de la Comisión de Cultura y desde luego al de otras comisiones que pudieran estar involucradas en el análisis de esta iniciativa, que no pierdan de vista el valor, la trascendencia y el impacto que diariamente nos produce como sociedad poder acceder a millones de libros, de canciones, de películas, de pinturas, de esculturas, de diseños textiles, a las expresiones de nuestros pueblos originarios, a las interpretaciones y ejecuciones artísticas, a las grabaciones sonoras, a las películas, todas las obras audiovisuales y a toda la gama de productos culturales que enriquecen nuestra vida cotidiana. Y en esa proporción, señores legisladores, recompensemos a nuestros creadores, a nuestros artistas y a nuestros productores de bienes culturales con aquello que por derecho, pero sobre todo por justicia, legítimamente les corresponde. Muchas gracias por su atención. Les pido, por favor, me den el acceso a la cámara. Andrea, por favor. Andrea, Hugo, ¿quién tiene el acceso a la cámara, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, diputado. Ok, Que gracias por la información. Gracias. Pues quiero agradecer de verdad la participación de José Luis Caballero, abogado consultor de la OMPI, quien, nos ha dado no solamente un análisis, una cátedra de la historia, de los avances de la tecnología, sino realmente un análisis profundo y amplio sobre lo que está pasando
y ha pasado a través del tiempo con el tema de derechos de autor y con la vinculación que tiene con la tecnología. Así que muchísimas gracias, José Luis Caballero. A mí me gustaría, pues antes de dar la palabra y dar el acceso a la ronda de preguntas, darles un saludo muy afectuoso al licenciado Enrique Díaz, quien también está conectado, quien también es experto en temas de derechos de autor, Carlos Anaya, quien es presidente de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, Hugo Pérez Negrón, quien es abogado de la Sociedad de Autores y Compositores, bienvenido, René Arriola, también representante de la Secretaría de Cultura, y evidentemente mis compañeros de la Comisión de Cultura y Cinematografía, especialmente mi compañero Santiago Soto, Lorena Villavicencio, Carlos Carrión, que también ya están conectados, agradecerles su participación. Le pediría precisamente al diputado Santiago González Soto, después de haber escuchado la participación del profesor José Luis Caballero, pues que dialoguemos y que se abra una ronda de preguntas y respuestas que va a estar coordinada por el diputado Santiago González Soto, y así podamos tener participación de todas las personas que están escuchando esta maravillosa ponencia. Adelante, diputado Santiago González. ¿Qué tal? Primero que nada, pues un agradecimiento al diputado Sergio Mayer por tener a bien convocar esta reunión, la cual efectivamente me parece no solamente interesante, me parece que es un momento importante para que quienes estemos interesados en este tema, que es el tema al que se nos convoca y que es la copia privada, pues efectivamente ya deje de ser letra muerta, como lo establece el artículo 40 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y que pueda tener pues vigencia, como lo comentaba ahorita el licenciado Caballero, y que es de esta manera efectivamente los autores puedan tener alguna forma de retribución, como lo establece el mismo artículo 40, en donde la expresión, ahora sí que tácita directa es exigir una remuneración. Eso es lo que señala el artículo 40 de esta ley. Igualmente al licenciado Hugo Contreras, director del Instituto del Derecho de Autor, pues bienvenido, agradecido por tu presencia, licenciado, y de igual manera pues a todas las personalidades que el día de hoy se encuentran en esta reunión virtual, en la que sin duda alguna el interés que nos convoca es un interés que nos debe llevar a encontrar una solución. Pero yo aquí sí quisiera establecer algunos puntos de vista que tienen que ver con el universo, porque hay que señalar que el universo es muy importante. Por una parte están los derechos de autor, que efectivamente tienen consagrados estos derechos a los que hacía alusión el licenciado Caballero, y de lo cual, bueno, yo sin duda también soy un defensor de estos derechos, porque mi padre en vida, los Cadetes de Linares, acá en Nuevo León, pues le grabaron canciones, y pues imagínense si no voy a estar contento con reclamar ese tipo de derechos. Entonces, claro que como autor mi padre, pues yo diría, pues tiene ahí una forma no solamente de vida, sino de trascender a través de estos grupos musicales a los cuales toda la gente tiene acceso. Y por otra parte, está la forma de equilibrio. Tenemos que encontrar el equilibrio con el resto de la sociedad. ¿Quiénes? Los consumidores. Porque los consumidores son una parte muy importante, y como dicen los artistas, sin el aplauso de los consumidores nadie viviría. Por eso tenemos que encontrar ese punto de equilibrio. Tenemos que encontrar qué es lo que hoy en día demanda la sociedad, y me refiero al universo, porque en el caso de las sociedades colectivas de gestión, bueno, son sociedades que efectivamente defienden los derechos de todos aquellos que son autores de algún tipo de obra, de alguna manifestación artística, y que éstas nos deben llevar a encontrar ese punto de equilibrio. Yo diría que además de este artículo 40, también podamos establecer una especie también de debate sobre los artículos 148, en donde este artículo 148 de la Ley de Derecho de Autor
nos habla concretamente acerca de que todas aquellas obras podrán usarse siempre y cuando no afectemos esos derechos de autor. Eso es por una parte. Pero estos mismos nos llevan al artículo 151, en donde se señala que no constituyen delitos, ¿verdad?, el uso de todos estas obras, sean fonográficas, sean en forma de película, hoy multimedia, etcétera, cuando en este artículo nos dice, siempre y cuando no haya el lucro y se permitirá que se utilice, por ejemplo, en las investigaciones, en la academia, en todo aquello que tiene que ver no solamente con la recreación, sino aquí es de qué manera le damos nosotros al público una forma lícita, como lo establece este artículo 151, para que la gente pueda hacerse, ahora sí que, de un momento de distracción. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, en esta pandemia, si no tuviéramos... Diputado Santiago. Dígame. ¿Sí me escucha, diputado? Sí, totalmente. Disculpe Sí. que te interrumpa, compañero. Lo que pasa es que Sí. teníamos solamente 10 minutos de preguntas. Perfecto. Las personas que están conectadas, nosotros vamos a tener oportunidad después de dialogar y comentar el tema. Evidentemente tu participación es importantísima, pero me gustaría que nos ayudaras a coordinar la parte de las preguntas, que ya hay muchas con respecto a la ponencia de nuestros dos expositores. Si me ayudas con eso, por favor. Con todo gusto. Pues a partir de ahora, diputado Mayer, abrimos la ronda de preguntas y respuestas sobre esta iniciativa, que como ya lo comenté en un principio, me parece sumamente interesante lo que comentó el licenciado José Luis Caballero. No escuché el total de lo que dijo el licenciado Hugo Contreras, pero igualmente abrimos esta ronda de preguntas con la finalidad, como dije, de encontrarle soluciones a lo aquí planteado. Así es de que adelante con las preguntas, por favor. Si alguien nos quiere levantar la mano a través del sistema, por ahí tiene una forma de hacer preguntas. Andrea, tenemos lista ya de preguntas. Si eres... sí. Ahí está Javier Tovarich. Ya está Javier Tovarich, y por favor que puedan abrir sus cámaras. Ya pasó el momento académico. Gracias, Andrea. Ayúdanos a coordinar eso y apoya, por favor, al diputado para que se haga la sesión de preguntas. Y les pido a los que van a hacer las preguntas, seamos concretos para que tengamos la oportunidad de escuchar a nuestros ponentes. Adelante, escuchamos a quienes ya están listos con su pregunta. Javier Tovarich. Javier Tovarich, por favor, le escuchamos. Bienvenido. Bueno, ¿no me ven? No. No puedo habilitar mi video. A ver, adelante, como quiera, licenciado Javier. Soy Javier Tovarich, soy del colectivo MOCAM, y mi pregunta es si esto que están planteando es para una recaudación de este impuesto o de estos dineros. Sin embargo, nosotros hemos estado mencionando que si bien la intención es proteger los derechos de autor, no vemos en lo sustancial que este derecho llegue al autor, sino que no existe un mecanismo para que todo esto que se recaude, que se lleva a una sociedad de gestión, pues allí se pueda dispersar de la manera más transparente, justa, este pago. ¿Han pensado cómo hacerle? ¿Cuál es la propuesta? Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Yo no quiero de ninguna manera encasillar esta iniciativa como una que busca proteger al derecho de autor. En realidad es una que busca remunerar a los derechos que corresponden a los autores, que creo que son cosas distintas. La protección del derecho de autor ya está dentro de la ley y creo que con sus asegúnes, como siempre sucederá, está y resulta perfectible. Esta es una iniciativa que busca hacer efectivo un derecho de remuneración que no se ha logrado de alguna manera implementar durante los últimos 24 años.
Los mecanismos de distribución se han planteado a través de las entidades de gestión colectiva porque, de acuerdo con lo que establece la propia ley, son o es el vehículo adecuado justamente para llevar a cabo esas tareas de recaudación y distribución de acuerdo con lo que sus propios estatutos internamente determinan. Corresponde al Instituto Nacional de Derechos de Autor, y así está planteado y así está quizá de alguna manera expuesto dentro de la exposición de motivos, llevar a cabo las tareas de verificación para cerciorarse que el destino sea precisamente el que corresponde a los fines de esta iniciativa de ley. Entonces, lo que se busca es justamente que aquellos autores que, de acuerdo con su filiación a una entidad de gestión colectiva, van a verse beneficiados por la recaudación que se lleve a cabo de este tema de la remuneración compensatoria, efectivamente se beneficien de las cantidades que eventualmente sean sujetas a la distribución, insisto, conforme a los mecanismos que cada una de las entidades tenga de alguna manera previsto en sus estatutos sociales. Muy bien, esperemos que esté satisfecha la respuesta al licenciado Javier. No. Tenemos a continuación... no está respondida, ¿eh? No está respondida. Bueno, no. Lo que yo entendí, Javier, nada más para comentar lo que dijo el licenciado Javier, es que corresponde al Instituto del Derecho de Autor establecer esos mecanismos que sean claros, transparentes, para poderle pagar a cada uno de los autores, independientemente de lo que haga las sociedades de gestión. Igual, probablemente más tarde podamos hacer una segunda ronda, esto con la finalidad de darle paso a la siguiente pregunta que corresponde al licenciado Carlos Anaya. Licenciado, adelante. Gracias. Creo que, bueno, hay muchos todavía puntos en los conversatorios en donde se pueden ir resolviendo de manera más puntual las dudas de Javier. Yo quisiera nada más pedir a José Luis que, aunque lo precisó de manera muy clara que el tema no es el tema de los derechos de autor en particular, sino de la remuneración a los autores, que sí explicara, para resolver un poco las dudas del propio diputado Santiago González, el tema de la regla de los 3 pasos. Creo que a través de eso se resuelve las dudas acerca del uso que se puede hacer de los distintos contenidos que puede haber en la red, etcétera. Creo que eso sería, y esa sería la propuesta, la sugerencia para que José Luis de manera muy puntual lo explicara, porque es algo que en el ambiente queda acerca de si puedo o no utilizar los contenidos y en qué condiciones. Gracias. Con mucho gusto, Carlos. Además, te saludo con respeto y con afecto. Como bien lo señaló el diputado Santiago González, en los artículos que él citó, que fueron el 148, el 151, creo que citó también el 153, se establecen limitaciones o excepciones a lo que constituyen los derechos exclusivos, por una parte de los autores y por otro lado de las facultades de impedir que corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes respecto de ciertas formas de uso o explotación de obras, interpretaciones, ejecuciones. Partimos del principio de la existencia de un monopolio absoluto que corresponde justamente a los titulares y consecuentemente a través de estas excepciones y cumpliéndose con finalmente con el principio rector contenido en la regla de los 3 pasos, por lo que hace a la Convención de Berna, pero también a las limitaciones y excepciones contenidas en la Convención de Roma, se permite el uso de fragmentos siempre y cuando, o de partes de las obras, siempre y cuando no atenten contra la explotación normal de la obra y no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de autores y de titulares de derechos. Aún así, la materialización justamente de la copia privada se da precisamente a través de la remuneración, que es la que permite compensar la pérdida que un autor, un titular, un artista, un intérprete sufre con motivo de esa copia privada que ese usuario lleva a cabo de forma legítima. Es decir, no hay en el hecho de la copia privada la ausencia de la obligación de remunerar a aquel autor que ha puesto a disposición su obra y que al perder el control del uso y destino que se le da a esta, evidentemente el usuario finalmente
la reproduce, la fija y la conserva de forma temporal o permanente. Y es ahí en donde el concepto de esa remuneración es lo que hace que se dé el equilibrio entre el beneficio que el usuario tiene por el acceso a esa obra y el menoscabo al patrimonio que tiene el autor o el titular de los derechos correspondientes. Esa es básicamente la justificación. Nosotros tenemos un sistema dual en donde por un lado existe la copia privada y la remuneración que debe realizarse y por otro lado la limitación o excepción al derecho exclusivo. Gracias. Bueno, le agradecemos bastante al licenciado José Luis Caballero la respuesta que le da al licenciado Carlos Anaya. De igual manera me está indicando nuestra secretaria técnica que ya no tenemos preguntas. Si es así, me gustaría saberlo. Y de no ser así, bueno, pues ahora sí que continuar con nuestra siguiente participación, conferencia, una intervención importante sobre este tema de la copia privada. Si es así, le daríamos paso. ¿Sí? Ya no hay preguntas, ya no hay preguntas. Gracias. Ahorita vamos a dar continuidad, simplemente para dar unas conclusiones rápidas a estas primeras intervenciones de nuestros ponentes, donde ya se han estado aclarando algunos de los puntos y de los temas, y donde queda claro que dentro de estas conclusiones que el autor debe decidir y autorizar o no la explotación de su obra a cambio de qué, cómo, cuándo y dónde. Que eso es una parte importante que debemos de materializar porque ya lo tenemos implícito en la ley. Y también, como decía el profesor José Luis Caballero, la Convención de Berna establece las reglas de los 3 pasos, que es muy sencillo: uso personal privado, la ausencia de un fin lucrativo y comercial y la autorización justificada de dicho uso. El derecho a percibir una remuneración compensatoria de parte del fabricante, distribuidor o vendedor de dispositivos inteligentes. Ese es el objetivo precisamente de esta iniciativa, y que dentro de las conclusiones que nos dio precisamente el profesor Caballero es que no es una nueva figura en la ley, que ya está reconocida desde 1996, no es un impuesto, como lo mencionaba incluso también Javier Tavares, no es un impuesto ni un gravamen, sino es un derecho de los creadores, y tampoco es una licencia para poder hacer uso indiscriminado de la explotación de dichas obras. Y por supuesto que saber y reconocer que los fabricantes, importadores, comercializadores de estos dispositivos son ya los mismos que que pagan este derecho precisamente en otros 70 países, y que ya es correcto, justo y necesario que se aplique también en México, y que de ninguna manera va a afectar al consumidor final. Y por supuesto, finalmente, la aprobación unánime de todas las industrias y sociedades de gestión, y que va a beneficiar a todos los autores, creadores, ejecutantes, artistas, y que esa es la parte más importante. Y complementando un poco la pregunta que nos había hecho Javier con respecto a cómo se va a llevar a cabo esa distribución, cabe mencionar, y como lo dijo el profesor Caballero, que esta iniciativa es en lo general para que sea distribuido a cada una de las sociedades de gestión, y que, por supuesto, seremos y somos muy respetuosos de la reglamentación, operación y de los estatutos y de la forma de distribuir este recurso de cada una de estas sociedades de gestión. Eso depende de cada una de estas sociedades a las que pertenezcan, ya sea la ANDI, la ANDA, la Sociedad de Autores y Compositores, o la de, ya depende de cada uno de ellos, y nosotros no nos estamos metiendo en ese tema en particular, Javier. Entonces, eso se tendría que manejar y ver con cada una de las asociaciones o sociedades en las que se pertenece. Y bueno, dando seguimiento a lo que continuamos, déjame ver, tenemos la participación, a ver, gracias. Continuamos con nuestro conversatorio. En esta segunda ronda hablaremos de la copia privada en América Latina.
Y como lo hicimos en el panel anterior, iniciamos con el mensaje vamos a iniciar en este momento también con el mensaje del licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, quien es director del Instituto Nacional de Derechos de Autor, a quien cedo el uso de la palabra nuevamente hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, diputado Mayer. Aprovecho la ocasión nuevamente para pues reiterar lo que comentaba al principio del conversatorio anterior en relación con los esfuerzos que está haciendo la Cámara de Diputados en defensa y divulgación de lo que es el derecho de autor. Y bueno, pues el preámbulo que ha dado el maestro José Luis Caballero me parece pues que ha abarcado prácticamente, como usted también comentaba, pues este tema histórico y que de alguna manera lo que representa es eso, el trabajo simplemente en la aplicación de la norma. Hemos visto que a lo largo de esta legislatura, pues se ha trabajado mucho en el tema del derecho de autor, sobre todo, y lo comentaba también el diputado Santiago González Soto, en el sentido de tratar de hacer llegar y respetar el derecho de autor a todos aquellos que tienen derechos sobre sus obras. Es importante mencionar, y aquí ampliaría un poco el comentario, en el sentido de que el derecho de autor siempre se referirá al tema creativo. Siempre que nosotros hablamos de una obra, es una persona física la que la está llevando a cabo, la que está creando eso. Esa es una parte muy importante en México, porque abarca todo lo que está vinculado con la cultura. Entonces, estos trabajos, más allá de lo que pudiera representar una reforma en particular, me parece que tienen una relevancia que van a llegar hasta personas que nunca hubiéramos imaginado, porque así está, ese es el espíritu que tienen estos trabajos que se están llevando en la Cámara de Diputados. Entonces, pues la verdad es que yo me sumo a todo lo que se ha venido hablando en relación con los trabajos de la Cámara, y en lo que nosotros podamos ayudar, coadyuvar y trabajar, estaremos siempre al pendiente. El Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene como uno de sus principales mandatos es el cumplimiento de la norma. Y si dentro de la reforma que ustedes están proponiendo incluye al instituto, por lo que he estado escuchando, como una parte entre verificación, entre acatar los ordenamientos, todo lo que tenga que ver con el respeto, divulgación, promoción y básicamente la defensa del derecho de autor, estamos para eso, diputado. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues esperaría la ponencia del maestro Rafael Fariñas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, estimado Hugo Contreras, por tu importante mensaje. Muchísimas gracias y por trabajar siempre de la mano con esta Comisión de Cultura y Cinematografía. Valoramos muchísimo sus participaciones y también la del profesor Caballero, que siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros en estos temas. Y bueno, a continuación les presento a José Rafael Fariñas, quien es director regional para América Latina y el Caribe de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que es CISAC, y escuchamos su intervención en torno al estado del arte que guarda la copia privada en América Latina. Bienvenido, profesor José Rafael Fariñas. Buenos días. Quisiera primero hacer la prueba de que me escuchan bien. Sí, perfectamente. Ok. Muy bien. Quiero agradecer en primer lugar al diputado Sergio Mayer por esta oportunidad, al resto de los diputados que siempre abren estos espacios para que los que tenemos interés en las leyes de propiedad intelectual y sobre todo en impulsar los derechos de los creadores, pues consigan espacios como este para poder hacer sus planteamientos. Quiero también agradecer al licenciado Hugo Contreras de Indautor, a José Luis, gran amigo, que siempre está pues en estas lides
contribuyendo con la difusión del derecho de autor, a SACEN y el resto de las entidades que han hecho posible este movimiento y, por supuesto, buscando los mejores resultados de cara a beneficiar a los creadores y demás titulares de derecho de autor y derechos conexos. Yo quería comentarles simplemente algunas iniciativas regionales, otras globales, sobre todo algunas iniciativas desde la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, y a eso voy a dedicar el tiempo que me han asignado. Espero que esto pueda contribuir un poco adicionalmente a lo que ustedes hacen con mucho esfuerzo y con muchas ganas en México, para que los diputados pues tengan en su trabajo más insumos. Permítame, por favor, compartir la pantalla. Espero que la podamos ver. Lo hemos denominado estudio de la CISAC sobre copia privada, especialmente en América Latina. Creo que no podríamos empezar a conversar sobre la copia privada en la región si no tomamos en cuenta desde el inicio que hay insumos, más allá de lo que hacemos en cada uno de nuestros países, hay insumos que sirven para aclarar y sobre todo para abonar en el camino que estamos andando, y eso tiene que ver con estudios, con investigaciones, y bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer en esta presentación nosotros es hablarles brevemente de la campaña que tiene la CISAT, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, sobre esta materia. Un estudio que les recomiendo, estoy seguro que a la comisión y todos los actores, las personas que tienen esta campaña en marcha, pues lo conocen, pero en todo caso yo hoy, sin ánimos de ser reiterativo, le voy a mostrar muy rápidamente algunos datos. Creo que dentro de ese estudio es muy importante destacar, por lo menos desde nuestro punto de vista, las 4 realidades de protección internacional en materia de copia privada. José Luis lo ha dicho con mucha precisión y con mucho rigor. ¿Por qué una remuneración equitativa o compensatoria? Creo que allí no haré mucho énfasis porque lo ha dicho con bastante claridad. Y finalmente, algunas experiencias en América Latina. No podemos hablar de experiencias sino a partir de lo que viene ocurriendo en algunos países y compartirlo con ustedes. A propósito de eso, pues entonces, permítame decirle, este es el estudio. Quiero estar seguro de que todos lo estamos mirando la presentación, pero en todo caso, ese estudio es un estudio que está publicado en inglés. Sí la estamos apreciando visualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ese estudio que les recomiendo es un estudio que está en inglés, está disponible, de acceso libre y con autorización, por supuesto, para que lo puedan consultar. Y es un estudio que hace un mapeo, como lo ha dicho el profesor José Luis, muestra desde la perspectiva de las leyes en cada uno de estos países, pues qué pasa con la copia privada. En ese estudio, ¿verdad? En ese estudio se menciona expresamente cuáles son las 4 realidades que le hablaba al principio. Tenemos países con una excepción de copia privada. Tenemos países con una excepción, pero sin una remuneración compensatoria o equitativa. Tenemos países con excepción y remuneración, pero sin mecanismo de gestión de administración. Es decir, mecanismos que hagan posible
la gestión y el ulterior pago de esa remuneración a los titulares. Y finalmente, países con remuneración compensatoria o equitativa y un mecanismo efectivo o en la práctica sobre copia privada. Esas son, yo diría, las cuatro vertientes desde las cuales nosotros queríamos abordar esta presentación, decirles que eso nos permitiría ir mirando cuál es la situación hasta caer a la región. Esto que le estoy diciendo no es más que esta gráfica que ustedes aprecian, donde se habla de 191 países en 5 regiones, y vean ustedes que justo paralelo a la gráfica, al mapa, a los mapas, allí hay esas 4 realidades de las que les converso. Con lo cual, este estudio lo que pretende es mostrar una fotografía bastante precisa sobre eso. No puedo dejar de decirle cuál es la metodología que se ha usado para este estudio. La metodología es muy simple. Las sociedades de autores proveen información a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores sobre su realidad jurídica nacional, y a partir de allí pues se va acopiando toda esta información y luego se vierte en este estudio que dentro de unos meses va a tener una segunda versión muy actualizada. Pero en todo caso, lo que les quiero decir es que es un estudio que parte de la información que nosotros mismos proveemos en nuestras regiones. En esta gráfica es un resumen, perdone, que está en inglés, pero lo he tomado puntualmente del estudio porque les estoy recomendando el estudio. Pero allí creo que lo más importante es lo que ya José Luis había comentado, y es que de estos 74 países que tienen ya un sistema, ¿verdad?, en funcionamiento, en aplicación de la copia privada, entonces la pregunta es ¿cuánto de ello permea hacia nuestra región? ¿Cuántos países lo están haciendo? ¿Cuántos tienen un sistema efectivo? ¿Cuáles tienen un sistema, perdón, tienen una previsión expresa de copia privada, pero no tienen una remuneración? Entonces, creo que esta gráfica les muestra a ustedes cuál es la realidad de ese estudio y van a poder contrastarlo como un insumo más, qué pasa en un país respecto a otro y sobre todo qué pasa en nuestra región de América Latina. Allí, como ustedes pueden apreciar, también hay una conclusión, el número de países, como se ha dicho ya, que tienen el sistema y los que realmente lo han venido desarrollando con efectividad. Y bueno, allí están. Yo les quise hacer un resumen con esta gráfica, que espero que no es más que una traducción de lo que el propio estudio le establece. Y bueno, allí lo tienen por regiones. Creo que es interesante, como ustedes ven en esa gráfica, el número de países que han sido analizados o a partir de los cuales se constituyó o se elaboró una base de datos para conocer con detalle el asunto de copia privada. Entonces vean ustedes cómo allí hay en África, en Norteamérica y Sudamérica como región, todo en el marco del estudio, en Asia, Europa, Oceanía. Y ahí está el número de países y a la derecha los 38 países que hemos hablado, de los cuales 4 son de nuestra región. Pero eso incluye que también lo mencionó ya José Luis, a Canadá, Estados Unidos. Pero de nuestra región, países que tienen una excepción, que han establecido una remuneración y que tienen un sistema de administración de esos derechos o de esa remuneración y cómo lo van distribuyendo a los titulares a través de las entidades que lo gestionan.
Acá pueden ver muy rápidamente cuáles son esos países. Y allí lo único que le podría decir es que, por favor, tengan en cuenta que en el caso de Sudamérica se menciona en el estudio, porque es un estudio del 2017, ¿verdad? Pero ya esa situación es diferente porque en el caso de República Dominicana y Ecuador, en el caso de Ecuador hubo una reforma de la ley, y en el caso de República Dominicana también está precisamente en este momento en un proceso de adopción, pero con un trámite que debe pasar primero por la aprobación del Ejecutivo, de lo que terminará siendo, en definitiva, la implementación de esa copia privada. De todas maneras, le vamos a hablar en unos minutos sobre eso. De manera pues que yo me quiero, ustedes ven de las 4 categorías que hemos venido hablando, países sin una sección de copia privada, países que aún teniendo no tienen una remuneración expresamente establecida, aquellos que tienen ambas cosas pero no tienen un mecanismo, y finalmente la situación ideal, que tienen tanto la disposición de copia privada, tienen establecido cuál es la tarifa, o en todo caso el canon, o más que el canon, la remuneración que deben recibir los titulares de derechos, y han acordado un mecanismo para ejercerlo a través de entidades o ventanillas. Vean ustedes muy rápidamente, porque sé que el tiempo no obra en contra. Vean ustedes en la región, a partir entonces de toda esta realidad, aclarándole que les dije que en el caso de Ecuador pues hubo una reforma, con lo cual toda esta información ahora con la segunda edición tendríamos que actualizarlo y poner cuál es la realidad. Pero en todo caso, en el momento que se hacía, teníamos allí a Ecuador como un país donde había una disposición en materia de copia privada. Eso es una reforma posterior que todos conocen, y bueno, ya la situación es diferente. Pero en todo caso, lo que quiero decirles entonces es que a partir de toda esta sistemática que se ha generado con el estudio, y tomando en cuenta la realidad de nuestra región, yo me voy a referir muy rápidamente, sin entrar en muchos detalles, solamente para tratar de graficar cómo lo hemos hecho. Esas 3 experiencias son la experiencia paraguaya. Paraguay, como ustedes saben, tiene una ley que establece la remuneración compensatoria por copia privada, y además de eso tiene una alianza, una ventanilla que se ha creado entre los titulares de derechos. Allí en la lámina tienen pues las sociedades, tanto de autores, compositores de música, tienen los artistas, los productores de fonogramas, en fin, todas las personas, en este caso organizaciones o titulares de derecho que tienen un interés directo de percibir esa remuneración, pues se ha creado a través de las disposiciones establecidas, por supuesto, en el decreto reglamentario de la copia privada, esta organización o ventanilla para gestionar la copia privada, y tiene, muy importante, es una de mis últimas reflexiones, muy importante, tiene un link interesante, una relación bastante importante que ha determinado el éxito de la ventanilla, en que las entidades constituidas en esa ventanilla o en ese mecanismo de gestión tienen, por supuesto, una relación también muy estrecha con la Oficina de Propiedad Intelectual, en este caso la DINAPI, quien no solamente garantiza el ejercicio de la ventanilla, sino que además participa en revisar y coordinar todo lo que son las declaraciones, ¿verdad?, que deben hacer tanto los importadores
o las personas que son sujetos a pagar esta remuneración, y en el proceso, por ejemplo, entre las aduanas, cuando se hace la declaración, cuando se pretende desaduanizar la mercancía y todo ese proceso, pues se coordina entre las entidades con el sistema y la Oficina de Propiedad Intelectual, que al final termina entonces derivándose en un pago de esos derechos para los distintos titulares a través del mecanismo establecido en ese reglamento. ¿Cuánto ha significado, sin que sea esto un monto exacto, pero cuánto ha significado eso para los artistas, los autores y demás titulares? Bueno, la ventanilla ha tenido alrededor de unos 3, 4 millones de dólares de gestión de esos derechos para los titulares. Se ha logrado que de ese monto total, por supuesto, la ventanilla, previo a las disposiciones que están establecidas en el reglamento, hayan establecido claramente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de ellas en esas pagos o en esas compensaciones, en esas sumas recaudadas. Entonces, vean ustedes cómo una vez que se ha determinado cuánto debe pagar, por ejemplo, el importador, en el momento en que va a desaduanizar su mercancía y tiene allí cuál es el precio de referencia para pagar el monto que debe hacer de acuerdo a los equipos, aparatos, en fin, que va a introducir en el país. En ese caso, tiene asignado, una vez que tiene ese monto, debe proceder entonces internamente cómo se va a distribuir esa participación entre los distintos titulares de derechos que participan en esa ventanilla. Son las distintas entidades, como digo, de autores, de productores, de artistas, ¿no? Algo similar ocurre en República Dominicana, solo que me gustaría aclarar que aunque está como una experiencia, aún no hay en República Dominicana un ejercicio de ese mecanismo. Tenemos la ley que prevé la remuneración compensatoria, tenemos el sistema, perdón, tenemos la tarifa o el monto a pagar establecido como base para los distintos dispositivos, equipos, en fin. Pero tenemos también el sistema de las entidades que deben o que van a recibir esos montos una vez sean recaudados, pero hay un paso todavía que cumplir, y es que todo ello deriva de la ley, del reglamento de esa remuneración compensatoria, pero debe todavía cumplirse un último tramo, que es la aprobación del reglamento con cada una de estas propuestas que se ha hecho, en primer lugar, por las entidades de gestión, en segundo lugar, en acuerdo con las oficinas de propiedad intelectual o la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Y bueno, todo eso sin duda terminará pronto, así lo creemos nosotros, en un decreto y una implementación de todos y cada una mejor dicho, la implementación de la remuneración por copia privada. Eso ha estado precedido, como el caso de Paraguay también, con un estudio de cuál debería ser la remuneración, si se toma un monto mixto, es porcentaje o es por dispositivo. Es decir, eso pasa. Nosotros, por ejemplo, hemos consultado los estudios que se han hecho a través de universidades, y concretamente en República Dominicana, pues son terceros que no tienen un interés inmediato, sino de investigación, para producir un estudio económico de cuánto debería ser el precio, en este caso la remuneración que debería pagarse a propósito de la puesta en funcionamiento de la copia privada.
En el caso de Perú, es exactamente el mismo proceso, disposición en una ley, en este caso no en la ley de derecho de autor, pero sí en la ley de artista, una ley que específicamente está consagrada para la protección de los artistas en el caso peruano, y allí hay una disposición que establece la copia privada, la remuneración compensatoria por copia privada o equitativa por copia privada. Y a partir de allí se crea también, por supuesto, la ventanilla y aunque ha pasado por un periodo de funcionamiento estable, pero no ha sido, desde nuestro punto de vista, tan exitosa la gestión como en el caso de la experiencia paraguaya. Pero recientemente hubo, en el caso de Perú, un acuerdo para que se relanzara sobre todo la operación de cómo hacerlo más efectivo, y la Sociedad de Autores Peruana, ADAIT, está en este momento al frente de esa ventanilla única que conjuntamente con, como lo ven ustedes en la presentación, terminará materializando de manera más efectiva los derechos, o en este caso la remuneración para los distintos titulares en Perú. Pero como ven, son tres experiencias que hemos vivido, dos de ellas como Perú y Paraguay, que han estado en aplicación, en producción. Se ha pasado por las tres etapas que hemos venido hablando desde que comenzamos. Primero, que esté en la ley. Segundo, que tengamos una disposición expresa de esa remuneración, de cuál es y cómo se materializa. Y tercero, que haya un sistema para gestionarlo. Una vez que esas tres cosas convergen en un momento y un lugar en un momento determinado, pues están dadas las condiciones, además de toda esta campaña de difusión y apoyo legislativo y de otro orden, pues se habrán creado las condiciones para que tengamos copia privada. Yo quería ir finalizando mostrándoles estas experiencias, pero además como también un mapeo muy rápido con dos láminas o una o dos láminas más, simplemente para que ustedes vean, esto que ven allí no es más que una fotografía de cuál es la fuente de los ingresos de los creadores del 2014 al 2018. ¿Eso qué significa? Eso no es más que una imagen de cómo el sistema de la gestión colectiva en todo el mundo gestiona derechos por las distintas modalidades de utilización. Y esos números se van juntando, se van mapeando y luego se van consolidando en unas estadísticas que nos sirve a nosotros de referencia anual para mirar cómo se comportan los mercados, cómo los países van evolucionando, y nos permite además conocer internamente cuáles son las modalidades que tienen mayor desarrollo, dónde debemos poner énfasis como modalidades de explotación. Por ejemplo, como ustedes ven allí en el campo del derecho de autor y de los derechos conexos, pero en este caso del derecho de autor, se gestionan distintas modalidades de explotación donde se usan obras, ¿no? Obras musicales, ¿verdad? Obras audiovisuales, de artes visuales, literarias, dramáticas, en fin. Y esas obras tienen un valor económico, esa utilización. Y a partir de ese valor o de ese precio que se consolida, vamos a tener un mapa económico de cuál es el resultado anual de ello. Y vean ustedes cómo, si tomamos solo la gráfica del 2018, vean ustedes que en el caso de la televisión y la radio, obviamente, ¿verdad? Hay un porcentaje importante de las cifras totales de recaudación. Allí están viendo ustedes el 39% de todo lo que se recauda hoy en día a través del sistema de la gestión colectiva en todo el mundo,
En el caso de la televisión y la radio abarca el 39% aproximadamente. Luego hay un segundo segmento de esa gráfica que nos muestra que las presentaciones en vivo y la música que se utiliza para ambientar tiene una participación del 28%. Y así sucesivamente. No se las voy a leer todas porque lo tiene en la descripción a la derecha del gráfico, por lo menos de mi lado. Y lo que quería decirles es que allí ven ustedes que tiene un porcentaje por copia privada. Y eso, como ustedes ven allí, es un porcentaje de esa suma total que implica la recaudación en materia de derecho de autor a través del sistema de la gestión colectiva. Y ese porcentaje es el 3.8%, con tendencias a seguir creciendo, sobre todo en países donde hay condiciones como para que eso ocurra en las primeras de cambio, ¿no? ¿Por qué yo quise mostrarles esta gráfica? Bueno, porque también hay que poner las cosas contextuales, ¿no? El estudio nos sirve para mostrarles cómo vienen ocurriendo las cosas en cada uno de los países, cuántos países tienen iniciativas legislativas o leyes ya que prevén la copia privada, países que no solamente tienen la remuneración expresamente consagrada, sino que además en los países donde se ha establecido un sistema de gestión de la copia privada. Es decir, tiene que converger una serie de factores para que eso se materialice. Y luego viene ya lo que es la inteligencia del negocio, o de la iniciativa, o de la gestión de ese derecho. La inteligencia de saber cómo en contexto la copia privada tiene un peso en la gestión de los derechos de los creadores, de los artistas, de los productores y de todos los titulares que convergen en la iniciativa de copia privada en todo el mundo. Y en ese sentido es importante que nosotros sepamos que el 3.8%, aunque nos podría parecer un porcentaje pequeño, todos estos rubros o todas estas modalidades de utilización, ¿verdad? Pueden ser más o menos dependiendo de la situación y dependiendo de las iniciativas y dependiendo de la difusión y de los usos que ocurren en los países. Con lo cual, la copia privada, desde nuestro punto de vista, la tendencia siempre es a crecer, a identificar países, regiones donde están dadas las condiciones para que se pueda instaurar como un mecanismo de compensación a los titulares de los derechos. Y ese mecanismo de compensación, porque, como lo ha dicho también José Luis, el profesor José Luis, es una manera de compensar las ingentes cantidades de reproducciones, tanto en el ámbito tradicional como en el ámbito digital, gracias a las facilidades que permite la nueva tecnología o la tecnología, y que obviamente perjudican a los titulares. Con lo cual, la copia privada es un mecanismo de compensación, como se ha dicho ya. Es un mecanismo de compensación. Las propias leyes establecen límites al derecho de autor y esos límites, en algunos casos, como el de la copia privada, se permite el límite, pero se dice, en este supuesto hay que pagar una compensación. Con lo cual, con esta gráfica lo que les quiero decir es que tendríamos que generar en cada país las condiciones para que una vez que se cumplan esas condiciones, nosotros podamos mostrar una mayor participación de la copia privada. México, por ejemplo, en este momento, no quiero, por supuesto, referirme a México, ya voy a ir finalizando, porque mis queridos amigos, colegas, profesores, los diputados conocen y demás autoridades conocen muchísimo mejor que yo la realidad mexicana. Pero lo único que me atrevería a decir es que, como ustedes han visto, hay todo un movimiento global por la copia privada. Hay insumos para saber,
para poder llegar a la conclusión que en nuestra región están dadas las condiciones para tener unos números mucho mayor que los que tenemos. En México particularmente se ha venido desarrollando un movimiento fantástico en favor de la copia privada. Creo que cada vez estamos más cerca de materializarla y tener ya cifras que mostrar como lo viene haciendo el mundo de a poco. Y en resumen, creo que, como ven, hoy en día la televisión y la radio, a lo mejor, como también lo saben ustedes, va a seguir teniendo el rol y la importancia que corresponde. Pero vean ustedes que así como esto que le acabo de decir de la copia privada, ocurrió y está ocurriendo con los derechos que se gestionan a través de las modalidades de utilización digital. México, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que ocurre hoy en la gestión de derechos en el entorno digital. México es el primer país del mundo en el que los derechos que se gestionan en el ámbito digital son mayor que los que se gestionan en el mundo tradicional, de los usos tradicionales. Con lo cual, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, eso habla muy bien de la posibilidad que tiene México como país y el sistema de la gestión colectiva y de las organizaciones que tienen interés en la copia privada. Creo que tienen las mejores condiciones como para que de una vez tengamos copia privada en pleno funcionamiento. Y quiero, y lo digo porque, bueno, el mundo, como saben ustedes, todas las modalidades ahora son mayoritariamente digitales, y bueno, que México tenga esos números en la gestión de los derechos digitales dice que están dadas las condiciones como para que también en el caso de la copia privada sea así. Y finalmente, bueno, no sé si están todos porque esto es una gráfica que le he tomado prestada. Disculpe, profesor Fariñas. Perdón la interrupción, le pediría si nos ayuda a ir concretando para que nos dé tiempo de, ya de la sesión de preguntas. De la última lámina, decirles que quiero agradecer a toda esta iniciativa y a ellos, pues que estoy seguro que en los próximos días vamos a tener una respuesta bastante positiva sobre esta iniciativa. Quiero concluir, diputados, personalidades, compañeros, profesores, amigos que han estado en este día, decirles que creo que para que se materialice la copia privada, para que tengamos copia privada, no solamente en México, sino en el resto de los países, debemos tener una adecuada legislación. Tenemos que tener una apropiada aplicación de esa ley y un efectivo mecanismo de recaudación, que no es más que el resumen de lo que hemos hablado anteriormente, de cómo, ¿verdad? Además de la ley, necesitamos poder expresar de manera puntual cuál es esa remuneración compensatoria y finalmente garantizar que se establezca un mecanismo que lo haga posible. Si eso es así, estoy seguro, estamos seguros que no solamente en México, sino en toda la región vamos a poder mostrar pronto una realidad bastante alentadora y de mucho provecho para los titulares en el caso de la copia privada. Bueno, muchas gracias. Pues agradezco muchísimo la magnífica presentación y ponencia del profesor José Rafael Fariñas, quien es director regional para América Latina y el Caribe de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC. Y bueno, yo le cedería nuevamente la palabra y el control a mi compañero, el diputado Santiago González Soto, para que dialogamos y abra una ronda de preguntas y respuestas con el panel hasta por 10 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado Mayer. Igualmente le agradezco la exposición aquí al maestro Rafael Fariñas. Sin duda, importante este planteamiento que nos ha hecho, es decir, abrirnos al concepto global
de qué es lo que está ocurriendo pues prácticamente en todo el mundo respecto al tema que tiene que ver con la copia privada. Entonces, con este preámbulo, me encantaría mucho que nos apoye la licenciada Andrea para saber si hay preguntas en torno a la exposición hecha por el maestro Rafael Fariñas. Adelante, si hay preguntas, les escuchamos. Hasta el momento nadie ha pedido el uso de la voz. Perfecto. Pues entonces te invitaría, diputado, estabas exponiendo, tenemos todavía unos 10 minutitos antes de concluir y agradecer a nuestros ponentes y dar en manera de resumen un último resumen, si me lo permiten, cuando termines tu exposición, diputado Santiago. Cómo no, gracias al diputado Mayer. Bueno, yo nada más comentar un poco el tema del resumen, porque yo comentaba que tenemos que ver el universo, que es muy importante los autores, por supuesto, pero la contraparte de los autores, pues sin duda, son los consumidores. Entonces aquí tendríamos que hacernos la pregunta de que si la iniciativa aquí comentada por el licenciado José Luis Caballero, y de qué manera podría impactar al consumidor. Esa sería la primera. Segundo, creo que es importante también establecer que si no tenemos mecanismo, bueno, hay que saber de qué manera ese mecanismo se va a establecer y cuál va a ser ahora sí que el concepto de tarifas, porque las tarifas en esto es muy importante de saber cómo estas sociedades de gestión colectiva van a distribuir esa riqueza que se pueda estar generando. De ahí que efectivamente para poderle dar vigencia al artículo 40 y que esa expresión de exigir una remuneración pues se convierta en una realidad, tendríamos que, sin duda alguna, establecer esos mecanismos. Entonces a mí sí me encantaría bastante también saber si ya de alguna manera la propuesta que tiene el licenciado José Luis Caballero tiene esa salida, ¿verdad? De encontrar cómo va a estar la remuneración para los autores. Señalar que efectivamente hay países que hoy ya tienen un mecanismo y que probablemente a nosotros aquí en la Cámara, ¿verdad? Encabezados con el diputado Sergio Mayer y el resto de los diputados, el día de hoy se encuentran conectados, así como el resto de los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, pues podamos explorar todo aquello que le pueda servir a la sociedad autoral, ¿no? Para con la finalidad de encontrarle ese punto de equilibrio. También señalar que efectivamente, por ejemplo, en el caso de los países latinos, más o menos la condición de lo que nos platicaba el licenciado Rafael Fariñas, de que ya hay algunos países que han avanzado, como es el caso de República Dominicana, el caso de Perú, Paraguay, y pues bueno, en esa exploración, de igual manera, encontrarle las formas de cómo México podría encontrar su propia, establecer más bien su propio mecanismo y que esto coadyuve a que yo soy de la idea a que no nos afecte a aquellos que son autores y tampoco los que sean consumidores. Por eso esa es la importancia. Y finalmente nada más señalar que efectivamente tenemos que darle una salida a lo reformado en el año 1976. Todavía diputado, nos quedan 15 minutos si nos ayudan a concretar, sí, para que dé respuesta por favor. Con todo gusto. Nada más comentar que esa reforma efectivamente hecha en tiempos del presidente Zedillo, a la fecha no ha encontrado eco y ojalá y que esta legislatura podamos hacerlo conducente. Ese sería mi comentario por lo pronto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le cedemos la palabra al profesor Fariñas
para que responda a tu inquietud. Adelante, maestro Fariñas. Yo creo que la iniciativa de copia privada, quiero referirme específicamente, aprovechando su reflexión. Creo que nosotros en la región, me gustaría decirle que nosotros en la región debemos hacer el esfuerzo. Creo que los legisladores, las entidades de gestión, cada uno de los titulares de derecho individualmente, debemos hacer causa común de tener un sistema compensatorio para los autores, para los creadores, para los artistas, para los productores. Y eso se logra con iniciativas no solamente como las que acostumbramos, que es tratar desde nuestro propio sector de reaccionar, sino de estar del lado de los hacedores de políticas públicas, de contribuir con nuestras investigaciones, con nuestros estudios, con lo que cada quien hace desde el punto de vista de mostrar realidades en otros países, de hacer análisis jurídico, de mostrar cómo se benefician los autores y demás titulares de una eventual remuneración compensatoria, de difundir y sobre todo de informar a los que en definitiva van a terminar pagando esa remuneración compensatoria, explicarlo al público, en fin, hay que hacer de esto una especie de cruzada que permita poner y con esto voy a redondearles, poner en la mesa siempre el esfuerzo de todos los sectores, no solo los beneficiarios directos, sino de los funcionarios, de los hacedores de políticas públicas, del gobierno, de los legisladores, de que esto no es más que una respuesta, en primer lugar, legislativa, y en segundo lugar, llamémosla así, económica, para recomponer, y más que recomponer, para compensar una situación que definitivamente, tratándose de un límite, una excepción al derecho de autor, de alguna forma afecta a esos titulares. Con lo cual, de derecho de autor y derecho conexo, con lo cual, impulsar, estudiar, aprobar y poner en funcionamiento, poner en vigencia un mecanismo que lo haga posible, creo que es la mejor respuesta que tiene, en este caso, el Congreso, los diputados, el gobierno, los que tengan responsabilidades públicas, con los titulares de derecho y con la colectividad y con los que están llamados a pagarlo, pues de ponerla en práctica y hacerla posible. Yo creo que eso sería mi visión general de esto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto estamos ya finalmente concluyendo. Quiero obviamente ofrecer una disculpa a todas las personas que intentaron ingresar a este conversatorio, en donde solamente estuvimos limitados a 50 participantes. Vamos a tratar, y se lo digo a la secretaria técnica, que tratemos de que haya mayor participación, por favor, que abramos la posibilidad de que haya más participantes en estos conversatorios. Por favor, Andrea, te lo encargo. Y simplemente ya para concretar un poco y dar cierre a este primer conversatorio, pues a manera de conclusión les podría decir que en la Ley Federal de Derechos de Autor la copia privada está reconocida desde 1996 y que solamente nos faltaba pues esta instrumentación y la definición del obligado al pago. El estudio del CIDE demuestra el daño de la reproducción sin autorización general del sector cultural y fundamental
el por qué debe aplicarse la copia privada, haciendo evidente que la cadena de valor es totalmente inequitativa en relación del beneficio que obtienen los fabricantes e importadores frente a creadores que son generadores de contenido. Diputado, ¿le puede poner mute a su diputado Soto, por favor, a su micrófono? Gracias. Y también cabe aclarar que, contrario a lo que han estado diciendo en algunos medios de comunicación o quienes han estado en contra de este proyecto, que es falso que el derecho de autor no será trasladado a los consumidores finales, sino los fabricantes e importadores ya lo cobran este impuesto o este derecho, y que de ninguna manera va a ser trasladado al consumidor final. El precio de los dispositivos ya incluye el valor de la copia privada. Los dispositivos tienen el mismo precio incluso que en los países donde se paga la copia privada, y en algunos casos incluso son más caros que en Alemania, en España, Inglaterra, Canadá, solamente por mencionar algunos. Y finalmente, con respecto a la duda que tenía Javier, cabe mencionar que esta iniciativa que estamos presentando es para apoyar a las sociedades de gestión en lo general, y que las sociedades autorales son organizaciones autorizadas por la autoridad competente y reconocidas a nivel internacional por la CISAC, que es un organismo que existe y sus agremiados a cumplir con las reglas profesionales de eficiencia, transparencia y honestidad. Y además el INDAUTOR, que es la autoridad competente, tiene todas las facultades definidas en la Ley Federal de Derechos de Autor para vigilar y supervisar a todas las sociedades de gestión con el fin de que se garanticen que los creadores reciban lo que les corresponde. Y finalmente, les podría yo decir que México es uno de los países que va a la vanguardia en la creación de contenidos, incluso a nivel mundial. Y contrario a ello, pues somos de los países con mayor rezago y retraso para la reglamentación de dicho derecho, ocasionando una clara afectación al país, a las sociedades de gestión y finalmente a los creadores, artistas, por su obra o interpretación. Desde la Comisión de Cultura y Cinematografía tenemos un gran compromiso y una deuda histórica con los artistas y creadores, y que nosotros analizaremos la información que nos hizo llegar el maestro Fariñas, que además la vamos a compartir en todas las redes para que tengan la información y el comparativo que tenemos a nivel de Latinoamérica y México, en qué lugar se encuentra y por qué nos encontramos en ese lugar. Entonces, desde la comisión nos comprometemos a trabajar para tratar de sacar esta iniciativa, esta ley, y que nos ayuden que a través de los medios de comunicación y de nuestras redes se dé a conocer que de ninguna manera es afectar al usuario final, sino al contrario, ayudar, beneficiar y comprometernos con la industria creativa y artística de nuestro país. Así que los invito a participar en los próximos conversatorios que se van a llevar a cabo en tiempo y forma, les vamos a estar anunciando, y me gustaría agradecer personalmente a todos y a cada uno de los ponentes que nos hicieron el favor y el honor de estar aquí con nosotros, y por supuesto al diputado Santiago Soto, quien me ayudó a llevar la conducción de este conversatorio. Gracias al licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras, director general del INDAUTOR, por supuesto a José Rafael Fariñas, director general para Latinoamérica, también el profesor José Luis Caballero, muchas gracias por su participación, y no sé si me está faltando alguien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, agradezco su participación y les invito a continuar acompañándonos a la siguiente sesión que llevaremos a cabo todos los miércoles de mayo y junio con la intervención de especialistas, instituciones, integrantes de la comunidad artística y cultural y, por supuesto, legisladores de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Muchas gracias y procedo a dar clausura a esta sesión siendo las 12:55 horas del miércoles 6 de mayo del 2020 y se da por clausurado el conversatorio Retribución a la Creatividad y Derecho de Autor, la copia privada, organizada por la Comisión de Cultura y Cinematografía. Este conversatorio estará disponible en el canal de YouTube y lo compartiremos en todas nuestras redes. Así que gracias y seguiremos trabajando
por el bien de la cultura, por el bien de los derechos de autor y por el bien de México. Gracias a todos y cuídense mucho.